Buenas tardes, licenciada Cindy Albert. A continuación, junto a mis compañeros Karen y Johan y mi persona Denis, daremos inicio a nuestra investigación sobre la hipérbola. Para comenzar nuestra investigación, definiremos qué es una hipérbola. En geometría se define como el lugar geométrico de todos los puntos en un plano por donde el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante. Si vemos sus elementos básicos, la hipérbola tiene dos ramas abiertas, los puntos donde las curvas dan la vuelta y cambian de dirección, se llaman vértices. Adentro de la cavidad de cada rama encontramos los focos. La distancia que hay desde el centro de la figura hacia los vértices se representa con la letra A. Y la distancia que hay desde el centro hacia la figura se representa con la letra C. Un dato clave es que como los focos siempre quedan en la parte externa de la figura, la distancia de la letra C siempre va a ser mayor que la distancia de la letra A. La hipérbola cuenta con dos ejes principales que le dan su forma. El primero es el eje transverso. El eje transverso es una línea horizontal que va desde vértice a vértice. En este caso, vemos que desde el centro hacia el primer vértice está representado con la letra A. Entonces, su longitud total sería 2A. El siguiente es el eje conjugado. Esta es una línea vertical que va en el centro en forma perpendicular. Como vemos aquí en la imagen, desde el centro hasta esta línea imaginaria del rectángulo auxiliar se llama B. En este caso va de arriba hacia abajo, entonces su longitud total sería 2B. Este rectángulo auxiliar nos va a servir como guía para saber qué tan abierto o qué tan cerrado va a ser la hipérbola. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre algo muy importante, lo que es la propiedad fundamental y el por qué es constante. Bien, la propiedad fundamental que define esta figura es su constante geométrica. ¿Qué significa esto? Esto significa que si seleccionamos absolutamente cualquier punto X, Y, siempre y cuando forme parte de las curvas y medimos la distancia de ese punto al primer foco, en este caso D1, y luego la distancia al segundo foco, en este caso D2, al restar ambas distancias y aplicar el valor absoluto, el resultado siempre será igual a la distancia total entre los dos vértices, es decir, 2A. Esta propiedad la podemos expresar matemáticamente como lo tenemos ahí expresada, el cual sería valor absoluto de D1 menos D2, eso es igual a 2A. Es gracias a esta diferencia constante que las ramas de la hipérbola mantienen su simetría exacta en el plano. Muy bien, ahora pasando a un análisis mucho más algebraico, podemos identificar la orientación de la hipérbola con solo observar los signos de la ecuación ordinaria con centro H y K. Cuando estamos ante una orientación horizontal, lo que significa que las ramas de la curva abren hacia la izquierda y hacia la derecha, la ecuación tiene una estructura de la siguiente manera. En el siguiente caso, pues vamos a ver si su orientación es vertical, que es cuando sus ramas abren hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos lo que es su ecuación general, donde un secreto clave para saber si esta va a ser vertical es de que nos vamos a fijar en una variable que tenga el valor positivo. En este caso, pues vemos de que y es positivo, aquí X es negativo. Entonces, eso nos da a entender de que la orientación va a ser vertical. A diferencia de la elipse a al cuadrado, en la hipérbola, pues al cuadrado siempre va a estar debajo de la variable que tenga que sea positiva, sin importar qué tan grande, pequeño sea su tamaño. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico, donde vemos de que en el centro están el 0, 0, A es 2.6 y B es 3.4. Lo vamos a sustituir ya en la fórmula y nos quedaría de esta forma. A al cuadrado sería 6.76 y B al cuadrado sería 11.56. Y luego para sacar lo que son sus focos, vamos a sumar estos dos valores y les vamos a sacar raíces, que esto aproximadamente es 4.28. Y aquí ya tenemos lo que son sus vértices y sus focos. Centro, focos y el semieje C. En cualquiera de las dos ecuaciones orientadas, las coordenadas del centro de la hipérbola están dadas por los valores de HK.
Al extraer estos números de los paréntesis de la ecuación, debemos recordar cambiarles el signo algebraico. Además, para poder ubicar los focos en la gráfica, necesitamos calcular el semieje C, el cual no lo podemos ver a simple vista en la ecuación, y para encontrarlo nos vamos a apoyar de un triángulo rectángulo. ¿Por qué de un triángulo rectángulo? Porque vamos a aplicar la relación de la hipérbola que está basada en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como podemos ver en la presentación, es la fórmula de c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso le llamamos c, pero sería hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y al despejar la letra c, sacando la raíz cuadrada de esa suma, obtenemos la distancia exacta para ubicar los focos desde el centro. En este caso tenemos un ejemplo en la presentación que aquí le estamos dando el valor a un cateto de 3 y al otro cateto sería el valor de 2. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y quedaría hipotenusa al cuadrado igual a 9 más 4, en este caso nos daría 13, y aplicamos lo que es el método de la raíz, sacándole raíz cuadrada a ambos lados para poder quitar la elevación a la c, y nos quedaría un resultado de 3.61. Ahora, para realizar la construcción manual y obtener la nota completa de los criterios de evaluación, debemos seguir un orden geométrico estricto. El primer paso es dibujar el plano cartesiano y ubicar el punto centro, que serían los valores de h y k. A partir de ahí, si la orientación es horizontal, nos movemos con la distancia A hacia la izquierda o hacia la derecha para colocar los vértices, y la distancia B hacia arriba y hacia abajo. Utilizando estos 4 puntos como límites, dibujamos un rectángulo auxiliar. Esta caja nos servirá como marco de control para obtener todo el diseño de la gráfica. Una vez tengamos el rectángulo auxiliar bien definido, vamos a proceder con lo que es el trazado de las asíntotas. Estas van en línea recta de forma en X, donde van a cruzar por el centro y van a cruzar en diagonal por el rectángulo que dibujó mi compañero Denis. Pues matemáticamente estas líneas, o sea las asíntotas, nos sirven como límites o guías visuales donde pues cuando dibujemos lo que son las ramas, estas se van a ir acercándose a la asíntota, pero nunca la van a cruzar o tocar. El último paso consiste en colocar los elementos faltantes y trazar la curva, utilizando el valor del semieje C que calculamos con la fórmula anterior, es decir, con la del teorema de Pitágoras. Medimos esa distancia desde el centro sobre el eje principal y marcamos los dos focos, los cuales siempre quedan ubicados afuera de los vértices. Esto es importante recordarlo, para que al momento de trazar no nos equivoquemos al momento de colocar los focos. Finalmente, empezando desde cada vértice, dibujamos las dos curvas abriéndose de forma suave y limpia, extendiéndose hacia los lados, y usando las asíntotas, que en este caso pueden estar marcadas como líneas punteadas, para dar a entender que no están adentro del plano, sino que solamente nos sirven como guía. Para finalizar y poder concluir con nuestra presentación, vamos a ver lo que es una aplicación real de justamente este tema en ingeniería. Las propiedades de la hipérbola tienen un uso muy práctico y muy importante en la ingeniería estructural y la arquitectura. El ejemplo más claro que les vamos a hablar a nivel mundial son las torres de enfriamiento de las plantas de energía eléctrica. Estas torres tienen una forma llamada hiperboloide, que esto simplemente funciona al hacer girar una hipérbola. Los ingenieros utilizan esta forma por dos razones principales. La primera pues es la física, pues al ser el centro más estrecho, esto va a funcionar como una chimenea natural donde va a acelerar el paso del aire hacia arriba, donde va a hacer de que a su vez el agua se enfríe de una forma más rápida y eficiente. Muy bien, en segundo, la geometría hiperbólica distribuye las fuerzas de tensión de tal manera que la estructura se vuelve increíblemente resistente hacia los terremotos o vientos con gran intensidad, utilizando mucho menos material de construcción que una torre cilíndrica común. Esto demuestra cómo la geometría analítica resuelve problemas de construcción. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención, profesor.